En México, claro, tenemos un problema de distribución de agua, ¿no? Claro, hay mucha agua en el sur y poca agua en el norte. Bueno, es una visión bastante simplificada del problema eso, ¿no? A medida que las grandes empresas, por ejemplo, que son las primeras en tomar conciencia de cuánto gastaban en agua y cuánto tenían que reponer y demás, bueno, ya están trabajando, ya están haciendo algo, ¿no? Entonces, eso va generando movimientos, ¿no? Que de a poco van a permear en los gobiernos, que de a poco van a permear en las comunidades. Por ejemplo, otra cosa que nos pasa mucho en los campos es que la gente ve que se ahorra el agua porque ahorra electricidad. ¿Cómo ayudamos a que las comunidades entiendan eso? Bueno, ahí es fundamental la educación, los talleres, los expertos, ¿sí? O sea, y cómo todo está relacionado, ¿no? Como obviamente todos los ecosistemas tienen un balance muy frágil, ¿no? Cómo tenemos que cuidar esa fragilidad para que, claro, no se rompa nada en ese ecosistema, ¿no? Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a otro episodio de Comunicación con Propósito. Muy feliz de volver a tener otra entrevista, pues de esas que hemos estado trayendo en los últimos meses y también comentarles que pues bueno, estamos llegando al final de nuestra temporada, ¿no? Y estamos pues cerrando con broche de oro este último lapso, ¿no? Así que pues bueno, muy contentos de estar aquí con ustedes. Y antes de pasar a la entrevista del día de hoy, quiero saludar a mi queridísima Mitch. ¿Cómo estás, Mitch? Hola Chava, ¿cómo estás? Pues estoy acá muy feliz de compartir micrófono contigo y con nuestro invitado especial del día de hoy. Como mencionas, ya son 16 programas al aire con y pues ya nos acercamos al cierre de la primera temporada, así que muy felices para hacer un recuento de los super invitados e invitadas que hemos tenido en esta temporada y pues muy contenta y ya estoy muy ansiosa de entrar a platicar sobre el tema del día de hoy con nuestro invitado. Así es, Mitch. Pues bueno, antes de que nos reveles el tema y el invitado del día de hoy, pues eso, comentar que justo, ¿no? Hace un año que estábamos comenzando con este proyecto, ¿no? Se dice fácil, pero la verdad es que, pues ahorita que ya pasamos casi un año, hemos tenido a muchas personas por aquí, ¿no? Que han venido a platicar, estos líderes de cambio, ¿no? Y agentes de cambio que nosotros consideramos. La verdad es que hemos tenido unas temáticas súper interesantes, así que para todas las personas que nos siguen ahí en redes, pues bueno, si pueden, échense un clavadito ahí en YouTube para que vean pues ahora sí de todas las temáticas que hemos estado tratando. Así que, pues bueno, Mitch, antes de alargar esto, quisiera que igual nos platicaras un poquito acerca de la temática del día de hoy y nos presentes al invitado que nos acompaña. Claro que sí, Chava, pues el tema del día de hoy es uno que no podía faltar, sobre todo en esta primera temporada de Comunicación con Propósito. Es por eso que hoy vamos a hablar del agua como derecho, recurso y oportunidad. Y la persona que nos acompaña el día de hoy es especialista en resiliencia hídrica, fortalecimiento comunitario y alianzas multisectoriales. Esta persona no solamente trabaja en agua segura, vive el compromiso de llevar soluciones sostenibles a comunidades que enfrentan el acceso limitado al agua como realidad cotidiana. Así que démosle la más cordial bienvenida a Guido Tomás Zaval. Así es, Chava. Bueno, muchas gracias por la extensa presentación que hicieron el día de hoy. Creo que se trata justo de simplificar un poco el mensaje y capaz parece mucho, ¿no? Pero se trata de algo tan simple como ocuparse de un problema que nos preocupa a todos, que es el agua en México, ¿no? Así es, Guido. Pues bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por habernos aceptado, ¿no? Esta invitación. Sabemos que pues igual tienes una agenda un poquito complicada y la verdad es que valoramos mucho que andes por acá, Guido. Así que, pues bueno, vamos a comenzar con la primer pregunta. Nos gustaría, Guido, que pues nos platicaras de ti, ¿no? Si tuvieras que presentarte, digamos, sin títulos ni cargos, solo desde tu historia y esencia, perdón, ¿quién es Guido? Bueno, creo que Guido es un argentino que vive en México, este, apasionado por lo social, ¿no? Yo empecé a trabajar en temas sociales en comunidades muy chicos, ya desde los
10, 12 años que era scout y hacía voluntariados en el parque de mi barrio y después con las monjitas que tenían un hospital y después, bueno, con los chicos que hacíamos apoyo escolar, ya desde los 13, 14 años yo ya daba apoyo escolar a chicos de 6, 7. Entonces toda la vida estuve vinculado al sector social y a generar iniciativas con impacto, ¿no? Eso me definió un poco para estudiar mi carrera profesional, que fueron las ciencias políticas y después las maestrías en gestión de organizaciones sociales, porque creo que es el ámbito fundamental de la sociedad poder organizarse para generar un impacto que detone en un mejor bien común para todos, ¿no? De alguna manera. Entonces, desde chico esa pasión por lo social me llevó a tener proyectos muy lindos en Argentina, bueno, en distintos países de Europa, sobre todo en Italia. Me llevó también a trabajar en Mozambique, me llevó a trabajar en, bueno, en lo que es Palestina, Israel. Bueno, varias experiencias que después de varios años recalaron aquí en México, donde estoy hace ya 7 años, bueno, trabajando en iniciativas sociales que tienen que ver con comunidades, con educación y por supuesto con agua, desde hace ya eh, casi 3 años acompañando el desarrollo de agua segura en México y en la región, ¿no? Perfecto, Guido. Pues fíjate que acá en comunicación con propósito nos gusta mucho como dar un repaso por este camino, por esta historia de cómo todo empezó. Entonces, quisiera que nos platiques más de esta pasión social que te llevó a dedicarte a las causas sociales y ambientales. ¿Hubo alguna experiencia específica que haya marcado un antes y después y que dijiste, ahora sí, de aquí soy? Bueno, mirá, está buena la pregunta, ¿no? Porque si tengo que ver dónde fue el origen de todo, y tiene que ver muchísimo con el movimiento Scout, ¿no? Yo de muy chiquito me acuerdo que fue una de mis primeras decisiones conscientes, ¿no? Ser Scout. Yo me acuerdo perfecto, tenía unos 5 años y estaba de vacaciones con mis padres y vi unos chicos que estaban vestidos con una camisa, unos sombreros que me gustaban, estaban acampando. Y digo, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Me parecía que tenía que ver con una idea de aventura, con una idea de búsqueda, de estar en la naturaleza, que bueno, me llamó desde muy chico. Y siguiendo ese llamado, bueno, mis padres me hicieron caso, no sabían ni qué eran los scouts, bueno, me averiguaron, me llevaron, me anotaron, y la verdad que yo digo, bueno, si fuese jugador de fútbol tendría que pagarle mis derechos de formación, ¿no? Al movimiento scout, porque es ahí un poco donde apareció esta vocación social, ¿no? Donde a partir del vivir en la naturaleza, del jugar en equipo, bueno, todo eso de muy chiquito te va formando, pero para que tengas una conciencia de cómo construir una mejor sociedad, de cómo ser un mejor ciudadano y cómo vivir en armonía con el medio ambiente, ¿no? Que es algo que hace más de 100 años, 120 años ya viene trabajando el movimiento Scout en todo el mundo, que se introduce de una forma tan linda cuando sos chico a través del juego, a través, bueno, a través del estar siempre con amigos, a través de estar mucho en la naturaleza y uno lo va aceptando como algo que forma parte de su vida, ¿no? Entonces realmente cuando crecí y me di cuenta que hasta se podía trabajar de ser scout, dije, esto está buenísimo. ¿No? Entonces dije, bueno, vamos a dedicarnos a los temas sociales, ¿no? Entonces, también digo, para aquellos que nos ven o nos escuchan, si tienen la oportunidad también de llevar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus chicos chiquitos de la familia al movimiento Scout, es una muy linda experiencia, ¿no? Porque te acerca mucho a esta vivencia comunitaria, donde, bueno, vas teniendo esta dimensión del otro, de lo otro, de los otros y del planeta muy, muy fuerte desde muy chico, ¿no? Y esas experiencias, bueno, a mí me fueron marcando, ¿no? Ya empecé a hacer scout a los 6, después de ese campamento, y bueno, multitud de trabajos, servicios que hicimos con ellos. Y nada, me preguntabas recién Michi, claro, se vienen un montón de imágenes en mi cabeza, ¿no? De estar con mis amigos con 14 años, yendo a buscar periódicos, papel periódico en Argentina, para revender ese papel periódico y con eso juntar fondos para útiles escolares, para llevar el apoyo escolar, ¿viste? O sea, desde muy chiquito para mí fue como muy natural tratar de acompañar todo ese tipo de iniciativas, ¿no? Claro, cuando uno va escalando y va creciendo y va dándose cuenta del mundo que hay alrededor y se va complejizando el problema y se va viendo qué más se puede aportar, uno dice, bueno, hay mucho por hacer, ¿no? Y es un sector muy lindo y muy gratificante para trabajar el sector social. O sea, desde chico yo supe que no quería trabajar nunca en una oficina. Después me di cuenta que eso en México tiene una palabra muy divertida, la palabra godín, imagínate que no existe en Argentina.
Claro, pero yo lo que no sabía al final era que nunca quería ser Godín. Claro, claro. Si lo hubiese sabido, capaz lo hubiese puesto en esas palabras, ¿no? Eso lo tuve muy en claro de chico y bueno, todo eso me llevó, ¿no? A estas experiencias con la naturaleza, a estas experiencias de servicio y justo en el tema agua, que es un tema tan socioambiental y tan vigente, bueno, se cruzan esos mundos, ¿no? Entonces la verdad que son esos sectores que uno no siente que trabaja y al final termina trabajando el cuádruple. Claro, claro, Pero claro. bueno, uno tiene que hacer un esfuerzo grande, pero bueno, de vuelta, es un Exacto. tema muy lindo, el social para trabajar, muy gratificante y bueno, con mucho, mucho por hacer. Excelente, Guido. Y por ejemplo, justo ahorita, retomando esto que nos estás platicando, ¿no? O sea, bueno, ahorita que nos acabas de decir, pues vemos que siempre tuviste, ¿no? Como esta atracción, digamos, por la naturaleza, por el medio ambiente, ¿no? Ya nos platicaste cómo inició todo. Pues bueno, más bien aquí, ¿cómo llegas al mundo del agua y qué fue lo que te atrapó de este tema? ¿Cómo llegas a Muy agua bien. segura? Bueno, llego medio por casualidad. Ellos estaban buscando personal para un proyecto en México que, bueno, decidí acompañar. Y después nos dimos cuenta con el fundador, con la chica también, Cata, que es la vicepresidente, bueno, que hasta habíamos compartido la misma experiencia social previa, ¿no? Los dos habíamos trabajado casualmente en el mismo ambiente social, que es un pueblo en Mozambique que se llama Magunce, donde a mí me tocó ir a las escuelas a implementar proyectos educativos y deportivos, y casualmente las aulas de esas escuelas las habían construido los mismos chicos que después, con el tiempo, fundaron Agua Segura, ¿no? Entonces, claro, uno Mm, cuando comparte esas experiencias tan extrañas y lejanas en distancia, en el tiempo, pero con una misma vocación común, bueno, después es más fácil encontrarse en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, al tema del agua en México me empiezo a acercar con ese primer proyecto, que era un proyecto que hicimos en Nayarit y en Veracruz, conociendo un poco el estado de distintos productores agrarios, ok. eh, conociendo la realidad del campo profundo en México, ¿no? En Veracruz nos tocó trabajar en San Andrés Tuxtla, que es una zona muy, muy compleja, socialmente hablando, una zona muy rezagada, ¿no? Como se dice aquí en México, con mucho rezago social, Sí. con muchas cuestiones de trabajo infantil, con mucha cuestión educativa. Y nos tocó trabajar también en Nayarit con comunidades huirraricas y huichol, bueno, que bajaban a trabajar a los campos en las épocas de cosecha, bueno, y todo eso me hizo ir descubriendo una realidad muy, muy compleja de México, donde, claro, yo siempre digo, no hay un solo México, hay muchos Méxicos. Claro, Y hay tantas comunidades y hay tantas vidas distintas, donde, bueno, un poco el desafío es crear puentes eh, de unión, ¿no? Entre esas distintas realidades, para que las dos mejoren, ¿no? No para que una padrine a la otra, sino para que las dos mejoren juntas. Y, y eso es complejo, ¿no? Y bueno, y el tema del agua viene a ser un puente fundamental, ¿no? El agua es un tema socialmente conflictivo, es un tema muy, muy claro. complejo, eh, No, y es un pero tema importante en México, ¿no? También, o sea, sí es como una problemática bastante grande aquí en el país. totalmente, totalmente. Mirá, de las más de 700 cuencas hídricas que hay en México, hay más de 100 que están con alto nivel de estrés hídrico, ¿no? Eso es mucho, ¿no? Para un país que no solo tiene problemas de estrés hídrico, sino también de distribución y de tamaño, ¿no? Porque si yo te digo 100 sobre 700 y es un octavo, capaz, no parece tanto claro, pero hay que ver el tamaño de esas cuencas. Por ejemplo, estamos hablando de la cuenca del Lerma, que llega de aquí de Ciudad de Claro, México hasta Nayarit, ¿no? Porque, bueno, pasa por lo que es, obviamente, el lago Chapala, donde termina el río Lerma, pero después empieza el río Santiago, que desemboca en Nayarit del Pacífico, y llega desde Ciudad de México. Entonces, claro, decís, el tamaño de esa cuenca es casi, casi todo el centro del país, ¿no? Entonces vos tenés cuencas muy grandes con un nivel de estrés hídrico fenomenal, que bueno, eso causa problemas obviamente para el día a día en las ciudades, en lo que tiene que ver con consumo básico, personal, cuestiones de higiene, cuestiones de salubridad, ni hablar de cuestiones productivas empresariales, ni hablar de rendimientos en el campo. Eh, digamos, hoy por hoy tenés problemas que se derivan y se ramifican y bueno, hay que ir tratando de aportar pequeñas soluciones a los mismos, ¿no? Por ejemplo,
el 80% del consumo de agua, más del 80% se gasta en el campo, ¿no? A pesar de que uno piensa que se gasta en la industria o en la ciudad, se gasta en el campo, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos en México enormes extensiones de campo, de producción casi unifamiliar o de producción ejidataria muy rudimentaria, donde capaz los productores apenas pudieron terminar la escuela técnica, en el mejor de los casos pudieron terminar una escuela técnica, una preparatoria técnica, y bueno, sí tienen un poquito más de expertise, pero se siguen usando, por ejemplo, técnicas de riego que en el mundo ya avanzaron muchísimo, ¿no? O sea, técnicas de riego que se usaban, por ejemplo, inundar los campos como se usaba hace un montón de años, claro, cuando sobraba el agua, y hoy por hoy el agua no sobra, ¿no? Hay todos unos temas también, ni hablar a nivel de reglamentación, a nivel político, a nivel administrativo, bueno, que complejizan todo ese escenario, pero bueno, nada, no sé por dónde querés arrancar, porque claro, es tan vasto el mundo del agua que bueno, ¿qué te puedo contar? Justo a eso nos vamos ya para adentrarnos más en este tema y para que podamos entender a qué te dedicas específicamente y cómo contribuyes, qué significa el concepto de resiliencia hídrica y cómo lo traducimos en acciones concretas en comunidades. Bueno, perfecto, Mitch. A ver, hay un enfoque que es importante mencionar, que es todo este enfoque de cuenca, como tú bien dices, que es un poco como hoy el mundo, o el consenso, mejor dicho, del mundo está yendo a caminar y solucionar, ¿no? Hasta hace no tanto tiempo se buscaban soluciones más desde la óptica de la ingeniería, más desde la óptica del consumo o desde la óptica del ahorro, etc. Y claro, lo que le faltaba a ese enfoque, que se creció en la bibliografía y en el estudio de los expertos en estos temas, es en este enfoque de cuenca, ¿no? ¿Y qué es una cuenca, no? O sea, imagínense, para los que nos están escuchando, claro, imagínense un bowl que usan en la cocina. Bueno, imagínense que una pared de ese bowl son las montañas aquí no sé, de la Sierra Nevada, y otra las montañas de la Jusco, ¿no? Okay. Entonces, claro, toda el agua de esa cuenca, de ese cuenco, va hacia un lugar, ¿no? Y esa cuenca lo que tiene es un sustrato donde el agua se filtra y se llena o no se llena, ¿no? Ahora bien, para que ustedes se den una idea, bueno, hay distintas cuencas, por ejemplo, en Sonora, hoy por hoy están perforando unos casi 400 metros para encontrar agua, ¿no? Para tener un pozo con agua. Cuando en Ciudad de México, bueno, vos por ser un lago y por tener una infiltración distinta, bueno, el agua está mucho más cerca. Claro. ¿No? Ahora bien, cuando vos haces un pozo de 400 metros para sacar agua, estás sacando el agua que se infiltró en la época de los dinosaurios, ¿no? O sea, que la gota de agua que cayó del cielo, del ciclo de la lluvia que nos enseñan en la primaria, llegó ahí hace millones de años, ¿no? Claro. Imagínate si tenemos ya una generación que se está tomando el agua que se generó en esa cuenca, en el fondo de esa cuenca, que infiltró esa gota hace millones de años. Claro, no vamos a estar vivos ni nosotros, ni nuestro bisnieto, ni nuestro tataranieto, el día que se falte el agua, porque va a faltar muy pronto, porque no se va a llegar a rellenar esa cuenca, ¿no? Entonces, claro, un poco las estrategias que tenemos hoy por hoy es, bueno, cómo vamos teniendo un enfoque de cuenca para tener manejos más integrales, donde podamos apostar a esa infiltración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo hoy las empresas? Estoy tratando de ponerlo en un lenguaje para que lo entienda mi abuela Susi, ¿no? Como decimos en Argentina. ¿Qué intentamos hacer las empresas? Es decir, bueno, a ver, toda empresa tiene una huella hídrica, tiene un impacto hídrico. Fabrique lo que fabrique. Digo, por ejemplo, una empresa, obviamente, que hace carne, bueno, el productor agropecuario le dio tomar ese animal y eso llevó una cantidad de agua y llevó otra cantidad de agua a la alfalfa que se tomó ese animal. Bueno, y todo eso va dejando un volumen de agua por litro que nosotros nos llegamos o consumimos. Hay toda una cantidad de agua atrás que existió, que fue en la producción y que se consumió, ¿no? Y que de alguna forma esa empresa tiene que reponer al sistema, ¿no? Mismo con empresas, no sé, que hacen aguas de consumo o que hacen bebidas alcohólicas o que fabrican coches, lo que quieras, digamos, todo necesita agua, aunque sea para enfriar una máquina, una turbina, necesitas agua. Claro, entonces, el enfoque que hoy está buscando las empresas con este enfoque de cuenca es, bueno, ¿cómo ese agua que yo usé y tomé de mi cuenca, cómo lo devuelvo?
¿no? Y hay una medida, que es el impacto volumétrico, que es el impacto por metro cúbico, ¿no? Entonces es por metro cúbico de agua que yo usé, cuánto agua devuelvo, ¿no? Un metro cúbico de agua, imagínense si fueran a los conciertos, ¿viste? Donde ponen esas carpas, sí, esas carpas enormes, y las atan a una cosa con agua blanca. Bueno, eso es un metro cúbico de agua, más o menos, para que lo Ok. tengamos muy claro. ¿Viste? En México eso se ve mucho, ¿viste? Cada vez que es una carpa, ¿cómo la sostienen para que no se huele? Bueno, con una cosa de plástico, blanca por lo general, llena de agua. Bueno, eso es un metro cúbico de agua para que visualicemos, ¿no? Para que imaginemos qué es un metro cúbico de agua. Bueno, imagínate que con un metro cúbico de agua una persona puede vivir casi medio año. Eso incluye bañarte, todo el agua que Ok. necesitas en el baño, etcétera, ¿no? Lo que consumís. Entonces, claro, una persona no necesita más de 1,5, 2 metros cúbicos al año, ¿no? Es muy poquito lo que necesita una persona. Pero cuando eso lo multiplicas por millones, son millones de metros cúbicos. Y en una ciudad de 20 millones de habitantes, bueno, estamos hablando de muchos metros cúbicos. Ahora bien, hay industrias que de un solo metro cúbico sacan, no sé, imagínate una botella de mezcal, ¿no? Por lo que significa usar ese agua para es riego, siembra, todo el proceso productivo, etcétera, ¿no? Entonces nosotros lo que le estamos invitando a las empresas es a que devuelvan esos metros cúbicos. Ok. Entonces nosotros hoy estamos trabajando en varias empresas en México puntualmente con 6, y en el resto del mundo con, bueno, unas más de 20 empresas que están buscando este enfoque, ¿no? Tener un impacto positivo en su cuenca, ¿no? Antes hablaba de ser agua neutral, que era equiparar la cantidad de metros cúbicos que vos consumías para tu producción con los que podías devolver. Hoy estamos hablando de ya hacer agua positivo, ¿no? O sea, devolver más agua al sistema de la que estás usando. Y bueno, acá está Ok. la pregunta, ¿de dónde sacamos el agua? ¿Cómo la devolvés el agua? ¿No? Claro. Y esa es un poco lo que va a la respuesta más directa, Mitch, a lo que me preguntabas. Pero bueno, si no te daba esta vuelta para explicarte por qué llegar a esta idea, ¿no? ¿Cómo te devuelvo ese metro cúbico que ahora visualizamos en ese pedazo de De plástico carpa. blanco que está teniendo la carpa, ¿no? ¿Cómo lo devuelvo? Voy y se lo saco ahí al concierto y lo llevo? No, no. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? Bueno, y ahí es donde empiezan distintas soluciones, ¿no? Entonces, hay distintas técnicas para devolver ese agua. Por ejemplo, cuando uno trabaja en un proyecto de conservación de un bosque, por ejemplo, uno puede calcular, según el suelo de ese bosque, según la densidad de Mm, árboles, según el régimen de lluvias del lugar, según un montón de variables, hay cuentas, hay fórmulas, mejor dicho, estandarizadas, donde uno puede calcular cuánto es el metro cúbico que ese bosque puede atraer, ¿no? mm, Entonces, suponte, ok. si vos recuperás, o cuidás, o conservás, que son etapas distintas, ¿no? Por ejemplo, una hectárea de bosque, supongamos con una densidad, no sé, de un árbol por metro cuadrado, invento la cifra porque ahora no tengo el dato técnico, perdónenme acá si me escucha algún científico, pero bueno, puedes sacar la cuenta de esa hectárea, cuántos metros cúbicos al año me va a ayudar a que infiltre, ¿no? Claro, ustedes seguramente habremos escuchado, lo enseñamos en la escuela cuando vemos el ciclo del agua, y decimos que los bosques son buenos porque evitan deslaves. Claro, ¿qué es un deslave? Un deslave es cuando en un bosque se talaron todos los árboles, hay tierra suelta, entonces cuando cae el agua desarma la tierra y corre el riesgo, bueno, de generar una luz, de generar un deslave de tierra, bueno, y hemos tenido tragedias en Ciudad de México no hace tanto, muy feas, viste, con ese tema. Bueno, ¿eso por qué pasa? Bueno, porque el agua no llega a infiltrarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la Ujú, esponja que se funciona en un bosque, o sea, en un bosque, claro, vos ves el árbol, abajo del árbol hay raíces, todas esas raíces generan una esponja, ¿no? Entonces toda esa esponja ayuda a retener el agua y a infiltrarla. Si vos sacás la esponja, bueno, el agua corre y se va y se lleva todo lo que tiene puesto en el medio. ¿Y esa agua dónde termina? Bueno, si ese agua no se infiltra en la cuenca, o se evapora y vuelve al ciclo del agua y puede terminar en el océano, o se va directo, digamos, por los canales, las tuberías, etcétera, que después muchas veces no tienen tratamiento. Entonces, claro, un poco el desafío es decir, no, pará, el agua que cae en ese bosque, yo quiero que se vaya a la cuenca. Yo no quiero ni que se evapore, ni que se pierda, ¿no? Que se claro. desgaste, ¿no? Yo quiero que vuelva a la cuenca y me siga alimentando la cuenca de agua potable, ¿no? Entonces, Ok. claro,
de alguna macro manera, entender el ciclo del agua, ya con un montón de cálculos complejizados, para entender eso, cómo devolvemos ese metro cúbico. Entonces, ¿qué tiene que ver que una empresa de tecnología invierta en un campo o qué tiene que ver que una empresa de coches invierta en un bosque? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con buscar devolver ese metro cúbico de agua a la cuenca de donde viene. Ok. Buenísimo, Guido. Sí, bueno, en algún momento tuvimos la oportunidad de coincidir justo en un proyecto, ¿no? En el cual, pues, pues bueno, se trataba un poco de lo que nos acabas de comentar y pues a mí se me hizo como súper importante, ¿no? Esta parte de retener el agua, ¿no? Porque también por ahí entran la parte de los minerales y todo eso y bueno, creo que son cosas que desconocemos, ¿no? Que la verdad no tenemos idea la mayoría de los mortales. Y bueno, Guido, nos acabas de hablar un poquito, ¿no? O sea, como esta parte, digamos, en general, ¿no? Pero quisiéramos saber un poco, o sea, qué retos específicos, ¿no? Digamos, se enfrenta México, Latinoamérica, ¿no? En temas de acceso y gestión del agua. Mira, un poco en Latinoamérica tenemos identificado lo que llamamos el triángulo del agua, ¿no? Que es donde hay mayor cantidad de cuencas de estrés hídrico, Chile, Perú y México. Eh, y México forma parte, ¿no? de ese triángulo. En México, claro, tenemos un problema de distribución de agua, ¿no? Como siempre decían algunos políticos muy conocidos, claro, hay mucha agua en el sur y poca agua en el norte. Bueno, es una visión bastante simplificada del problema eso, ¿no? Porque claro, lo que no te está diciendo es que, claro, vos no podés hacer un acueducto de 4.000 kilómetros que aparte suba 2.600 metros para pasar las montañas de Ciudad de México y bajen, ¿no? Eso aparte de ser costosísimo, necesitas una fuerza hidráulica para mover todo eso y un gasto energético Claro, fenomenal, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para generar un surtimiento de ese agua en el volumen que hoy lo necesitas? A ver, existe el sistema Cuchamala, existen un montón de estos sistemas, claro, lo que nos pasa es que no están dando abasto, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de generar es entender ese desafío, ¿no? Decir, bueno, hay un desafío a nivel ciudad que tiene que ver con ese estrés hídrico y con, por ejemplo, evitar las fugas de agua en los grandes edificios, que tiene que ver con el tema de que el agua vuelva a las cuencas. Y hay otro problema absolutamente distinto en el sector agrario, ¿no? De vuelta, les decía que el 80%, más del 80% del problema está en el sector agropecuario, ¿no? ujú, Y por ejemplo, en el sector agropecuario vos tenés temas que capaz se resuelven con capacitaciones y se resuelven con técnicas basadas en naturaleza y se resuelven con soluciones que están al alcance del propio productor, ¿no? ok, Por ejemplo, hacer un sistema de riego por goteo, bueno, eso ya es riego tecnificado, es caro, ¿no? Demanda de una inversión del productor que muchas veces, por las características del productor en México, no tiene la posibilidad o la inversión necesaria para tecnificar su campo, ¿no? Ahora bien, técnicas de riego mejorado, como riego por rodado, pero teniendo cálculo de las cantidades o nivelando los terrenos. Bueno, esas sí son cuestiones que están al alcance de un pequeño productor, porque en una hectárea trabajando una semana a pico y pala, digamos, todavía se puede hacer, ¿no? Quiero decir, son iniciativas que están al alcance de la mano. El punto es, bueno, cómo las difundimos, cómo las llevamos, cómo las claro. acercamos a los productores. Entonces, bueno, hay que No, y trabajar cómo con las adoptan después, ¿no? También, porque a veces esa parte es complicada, me imagino, ¿no? ya, totalmente, totalmente, totalmente. O sea, me ha pasado, digo, son casos aislados, pero digo, sirven como ejemplo, decirme, me ha pasado estar en el campo y escuchar a productores que me explican que inundan el campo porque su padre inundaba el campo, porque su abuelo inundaba el Claro, campo y ellos van a inundar el campo porque claro. funciona. Y entonces, claro, después tenían problemas de que se les apozolaba la semilla, literalmente la semilla se les hacía pozol. Mm, Me explicaban, ¿no? Entonces, ¿qué es que la semilla se haga pozole? Que la semilla se haga como un poroto que se desarma. Si la semilla se desarma, claro, no germina nunca y entonces la planta nunca crece. Y claro, no se dan cuenta que el aposolar, el técnico de campo te va a decir, no, se pudrió la planta, porque le echaste mucha agua. Entonces, si vas a la planta de tu casa, le echas más agua, bueno, tarde o temprano se va a pudrir, claro, exceso de líquido. se ahoga. Entonces, claro, vos tenés que, se ahoga, entonces vos tenés que trabajar mucho con los productores para que entiendan
no solamente las técnicas de nivelación y demás, sino las recetas para cada cultivo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cómo mejoras la eficiencia hídrica y a su vez mejoras tu eficiencia y tu rendimiento de tu cultivo? Sea que siembre frijoles, alfalfa o jícama o lo que sea. Bueno, cada cultivo tiene su receta y su necesidad, donde también si vos podés trabajar en esa necesidad y cómo cubrirla, bueno, podés darle una solución al productor porque va a ser más eficiente lo que va a sacar de su parcela, y al mismo tiempo, bueno, generás una eficiencia hídrica, ¿no? Entonces, tenés, digamos, externalidades positivas también en el tema económico, en el tema social, a partir del tema del agua, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que nos pasa mucho en los campos es que la gente ve que se ahorra el agua porque ahorra electricidad, ¿no? Porque, claro, la electricidad es carísima y casi todas las bombas que hay en México, casi todas, me animo a decir, funcionan por electricidad. Cuando en otros países las bombas de agua en los campos funcionan por energía eólica o energía Mm, solar, bueno, en claro. México la mayoría funcionan por energía de red. Entonces vos Ok. tenés productores que gastan, no sé, para capaz 60 hectáreas o 30 hectáreas, un productor mediano, pues un productor mediano, gastan capaz 30.000 pesos por mes en electricidad, es una locura. Y eso es por la bomba que Mm, funciona todo el día para sacar agua, para regar. claro. Entonces, claro, si vos le mejoras la eficiencia hídrica, le explicas la receta, le explicas todas estas técnicas, mejoras el agua y también mejoras la factura de electricidad al final del día, ¿no? Entonces, claro, vos tenés distintos desafíos, depende si estás en la ciudad, si estás en el campo, si estás en una cuenca, si estás en otra. Ok. Entonces, no hay soluciones que apliquen igual a todos lados, sino lo que hay que, creo que favorecer es un enfoque de la dimensión de los problemas para, bueno, para poder entender el problema general y el enfoque de cuenca, que eso es muy general, y después ya generar soluciones particulares, ¿no? Que va a ser distinta para un productor que tiene el campo ya nivelado, que para un productor que tiene un campo con otra nivelación, que va a ser distinta para una zona que hay un bosque o una zona que hay una montaña, ¿no? Qué interesante esto que mencionas de las distintas soluciones que pueden existir. Por ejemplo, bueno, el tema de hoy que es el agua como derecho, recurso y oportunidad. ¿Cómo se logra equilibrar estas tres dimensiones, especialmente cuando puede existir una tensión entre sí? O sea, no Bueno, sé cómo, si hay soluciones distintas, tal vez pueden haber como distintos intereses, ¿no? Entonces, no sé si en algún caso, en algún proyecto que has liderado, ha existido algún tipo de tensión justo entre el equilibrio del agua como derecho, recurso y oportunidad. sí, es una tensión permanente, ¿no? Que es constante en cada proyecto que uno trabaja, ¿no? O sea, el agua es un derecho humano básico, es un derecho humano fundamental. Bueno, todo el enfoque de objetivos de desarrollo sustentable de la ONU también lo consideran en sus objetivos. Pero bueno, más allá de todas las proclamas políticas o todo lo que puede haber ahí arriba, la atención es lo que pasa en la base, ¿no? Y en la base vos tenés esto, tenés un productor agropecuario que heredó las 3 hectáreas de su papá, de su abuelo, que le tiene que sacar un provecho porque vive de lo que siembra ahí, y tiene una bomba que le rompió el medidor para que no venga el gobierno a cobrarle más caro, y que está peleado con el vecino porque usan la misma bomba de agua. Entonces, claro, vos tenés ese problema en el territorio. Entonces, claro, ¿cómo trabajamos en decir, bueno, a ver, mira, el agua es un recurso que es de todos, es compartido, a ver cómo lo podemos gestionar de una manera más eficiente para que te alcance a vos, al vecino, para generar consorcios de agua? Entonces, claro, los enfoques, digamos, más allá de las políticas públicas que son muy importantes, y es muy necesario en México avanzar en la reglamentación del sector y avanzar hacia la nueva ley de aguas que viene frenada hace años y en discusión hace años en el Congreso. Bueno, hay un montón de temas que están en lo macro, pero que cuando vos te vas al campo, a lo micro, bueno, el problema es este. El problema es que después necesitamos Claro. comprar una pipa acá en la colonia Roma para el edificio porque se acabó el agua y pasó el año pasado, pasó 3 meses seguidos y tenías ahí a Mm, los vecinos gastando un montón de dinero en agua. O es ir a una escuela en San Luis Potosí, en el medio del campo, que no tiene directamente agua 4 días a la semana y que los chicos no pueden ir al baño porque no tienen agua y porque no tienen un claro. sistema de cisternas o un sistema de captación, o no tienen acceso al agua de red, o no tienen sistema de filtrado. Y hoy por hoy, por ejemplo, el 45% de las escuelas en México presentan problemas de agua, ya sea de acceso o de Mm, calidad. claro. Entonces, claro, es un problema que en el territorio hay que ir resolviendo. Yo creo que ahí sí, Mitch, como
caso a caso y cuerpo a cuerpo, ¿viste? Entonces hay que tratar de generar esos puentes a nivel comunitario, a nivel local, generando una cultura del agua distinta. Y bueno, ese es un poquito el esfuerzo en el que estamos, ¿no? Que las empresas entiendan que es bueno invertir en las escuelas de la comunidad para que tengan sistema de captación de agua, que las comunidades entiendan que los sistemas no va a venir la empresa todo el tiempo a cuidarlos, ¿no? A ir todas las semanas a gestionar el agua, sino que hay que hacer una gestión propia, es tratar de reunir a los productores y decir, a ver, este es un problema que nos afecta a todos, porque si tu vecino se queda sin agua, vos tarde o temprano también te vas a quedar sin agua. Bueno, ¿cómo vamos creando esas soluciones consensuadas, colectivas, comunitarias, muchas veces basadas en la naturaleza? Bueno, todo eso representa esa tensión permanente. Digo, estamos hablando un poquito como de estas dificultades que puede haber, ¿no? En diferentes partes del territorio. Y ahorita estábamos hablando como esta parte, porque quiero hilar la siguiente pregunta que tenemos, ¿no? O sea, como de esta sensibilización, ¿no? Y la educación en temas ambientales, ¿no? Como para lograr estos cambios sostenibles, ¿no? En el territorio, o sea, ¿qué tan importantes son estos temas, ¿no? O sea, ¿cómo lo manejan ustedes? Mira, como te decía, Chao, es buenísima tu pregunta, porque yo creo que el eje conductor de todo es la educación, ¿no? Y la educación tiene que tratar de fomentar hábitos para cambiar el estilo de vida, ¿no? Y cuando hay un hábito de cuidar el agua, y eso lo vamos escalando, bueno, se convierte en un estilo de vida. A veces ya vemos todos el ejemplo, digamos, de los chicos chiquitos de, bueno, cerremos la canilla mientras nos lavamos los dientes. Bueno, eso es empezar a generar cultura del agua desde la pequeña gota, desde el día a día, ¿no? Claro. Claro, los metros cúbicos, vas a ahorrar un metro cúbico capaz en toda tu vida, cerrando la llave, ahorrando para lavarte los dientes, ¿no? Pero es un metro Claro. cúbico, ¿no? Ahora, claro, si vos eso lo trasladás a, no sé, cuando vas a regar a tu parcela, en el caso de un productor agropecuario, o cuando vas a una escuela y lo generás, bueno, ¿cómo generamos una cisterna para cuidar el agua? Bueno, ahí vas escalando, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, cada vez que trabajamos con una comunidad, trabajamos con talleres que creen la Mm, cultura del agua, ya sea que trabajemos con niños, con adultos, con jóvenes, con la comunidad que estemos trabajando, ¿no? Y entonces entender que cuidar el agua muchas veces es hasta a veces gestionar el fuego. Por ejemplo, el proyecto que tú acompañaste, Chava, que nos diste el gusto de hacer un video espectacular, gracias, testimonial de lo que Diego. estaba pasando en ese bosque. Eh, Hicimos aquí todos, todos los presentes. ustedes ahí, muy bien, ahí también con compañeros. Claro, ahí era gestionar el fuego. ¿Y qué tiene que ver gestionar el fuego con cuidar el agua? Bueno, que si hay fuego, se incendia el bosque, si no hay bosque, no hay esponja, si no hay esponja, no hay infiltración, si no hay infiltración, no hay agua. Entonces, claro, hay una época seca y una época húmeda. Si en la época húmeda no aprovechamos a juntar toda el agua, después en la época seca se nos van a secar los Mm, árboles y se nos prende fuego, eliminamos gran parte de esa esponja, ¿no? Entonces, muchas veces conservar un bosque para que haya agua tiene que ver con que no se incendie. Entonces, por eso claro. tenemos que generar técnicas de cuidado del bosque, como generar brechas cortafuego, bueno, Ujú, reservorios de agua, etcétera, distintas técnicas que están certificadas por Conagua, por Probosque, etcétera. Pero claro, tiene que ver con gestionar el fuego para cuidar el agua, ¿no? Entonces, claro, ujú. el agua es un problema sistémico que no hay que imaginarse de vuelta el metro cúbico de agua cuadrado adentro del bidón grande que nos ayuda a sostener la carpa, no. Hay que imaginarse el agua como presente todo el tiempo en nuestra vida. Entonces, Claro. ¿cómo ayudamos que las comunidades entiendan eso? Bueno, ahí es fundamental la educación, los talleres, los expertos, ¿sí? O sea, y cómo todo está relacionado, ¿no? Como obviamente todos los ecosistemas tienen un balance muy frágil, ¿no? Y cómo tenemos que cuidar esa fragilidad para que, claro, no se rompa nada en ese ecosistema, ¿no? Por ejemplo, no sé, el otro día teníamos un problema ahí en el bosque que tú estuviste, Chava, Ujú. aparecieron 100 eh, racers y cuatrimotros. Mm, Eran 100 cierto, vehículos. cierto. 100 100, problemáticos. no me acuerdo si tú estabas justo ese día que los vimos. No, yo no fui, pero sí me contaron que se Claro, puso entonces rudo. yo no entiendo esa moda, discúlpeme, pero no entiendo esa moda que se puso de ir en racer tomando con música fuerte. Bueno, cuando vos vas con racer con una música fuerte, aparte de que tirás un vidrio y ese vidrio en la época de sequía puede generar una lupa y puede generar un incendio, aparte de eso, vos generás ruido, generás contaminación sonora, y si se genera Claro. contaminación sonora, se van las aves. ¿Y cómo se reproducen los bosques? Bueno, por las semillas que se comen las aves, que se la comen acá y la dejan acá. Entonces, si el ave no está, el bosque no se reproduce, el bosque no crece. Claro. Entonces, claro, cuidar el bosque, cuidar el agua,
Y también tiene que ver con tomar ese tipo de cuestiones sociales, ambientales, de decir, a ver, sí, el turismo aventura está todo bien, pero no sé, acá no porque Claro, el día de mañana, ¿qué tiene que ver? Que vaya con mi racer y que no tengo agua. Y bueno, tiene que ver. claro. Decías que la educación juega un papel muy importante, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería el papel de la comunicación en estos proyectos de impacto socioambiental que lideras y acompañas? Yo creo que es fundamental, ¿no? Sin comunicación social el mensaje correcto no llega a la comunidad, ¿no? Y lo que queremos con este tipo de mensajes, Mitch, es justo generar esta conciencia, ¿no? Decir, a ver, puedes haber ido al mejor colegio, o el más caro, o el más no sé qué, y comprarte el mejor racer y la mejor armadura para andar de turismo aventura, pero si vos no entendés que eso afecta al ecosistema y que eso tiene una redundancia con que vos el día de mañana no tengas agua, y no entendimos nada. Y si yo me vuelvo un súper técnico y te explico todos los cálculos que hay que hacer para sacar el metro cúbico por metro cuadrado, por hectárea de bosque, y capaz me perdí con el mensaje. El mensaje Claro, tiene que ser más directo y más fácil, es decir, a ver, hay un balance socioambiental muy delicado en el planeta hoy en día, que estamos llamados a cuidar, que estamos llamados a reflexionar, que estamos llamados a hacer esa introspección y evaluar las acciones que hacemos cada uno en su día a día, con sus amigos, o en los planes que pueden parecer inofensivos, que pueden parecer divertidos, bueno, saber que eso tiene un impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? O sea, no puede ser que existan en México empresas multinacionales enormes, con plantas industriales fenomenalmente grandes, y a 2 kilómetros haya escuelas sin aguas. No, claro, claro. y tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, ¿cómo generamos esa conciencia colectiva donde podamos generar esos puentes y trabajar por el otro, ¿no? Entonces, creo que ahí el mensaje es muy fuerte y muy sólido, ¿no? Es decir, bueno, tomemos conciencia de que tenemos que cuidar el balance socioambiental, tomemos conciencia de que el agua está en la base de ese balance y que es un tema humano que nos preocupa a todos, ¿no? Y que ahí tenemos que trabajar muy fuerte. Guido, y por ejemplo, en esta parte, justamente ya digo, ya estamos llegando como al final de esta primer parte de la entrevista. Ahorita que nos hablabas, ¿no? Un poco como de esta comunicación, tocas este tema, ¿no? De estos, de estas personas, ¿no? Que se suben al bosque con sus racers, hacen un relajo, ¿no? Al fin y al cabo, mucha cultura mexicana, ¿no? O sea, al final creo que, pues esas son cosas que solamente pasan aquí en México, ¿no? Que de repente si dices, oye, brother, pues qué te está pasando, ¿no? O sea, que no ves que estás contaminando en cada segundo de tu vida, ¿no? Y pues bueno, muchas veces hemos platicado un poquito como esta parte de estos cambios generacionales, ¿no? A lo mejor, si nos vamos un poquito hacia atrás, Guido, no vemos cómo hasta en las películas, ¿no? Por ejemplo, nunca voy a olvidar un episodio de Mad Men que recuerdo que justo el protagonista, ¿no? Va en el parque y va aventando cosas, ¿no? O sea, como que la basura la tira así, pero no hay ningún problema. También nosotros nos hemos enfrentado a proyectos donde la gente nos dice, oye, pues es que yo aquí nací, cuando yo nací podías tirar la basura en la playa y jamás la ibas a ver y ahora pues ya pasaron 40 años de eso y ahora sí ya veo basura, ¿no? Y muchas veces nosotros, ¿no? Desde este lado un poco hacia afuera decimos, órale, ¿no? O sea, ¿cómo pensaba antes la gente? Pero la pregunta es, ¿cómo ves hacia el futuro? O sea, ¿cómo ves las nuevas generaciones que de alguna forma están más concientizadas, ¿no? O sea, ya hasta las carreras, ¿no? En las universidades ya están muy enfocadas también al medio ambiente, a la sustentabilidad, a la sostenibilidad, ¿no? A la economía circular. ¿Cuál es tu visión? O sea, hacia estas nuevas generaciones, ¿cómo lo ves hacia un futuro? Ahora sí que, ¿cómo pinta el mundo, ¿no? En los próximos 10, 15, 20 años. Mirá, yo lo veo con mucha esperanza, ¿no? Sé que es un desafío, pero la palabra final es esperanza, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones cada vez más vamos a ir tomando conciencia de la necesidad de cuidar algo tan básico, de cuidar la fragilidad, ¿no? De cuidar lo chiquito, de cuidar lo mínimo que necesitamos para vivir, que es agua, ¿no?
claro. Creo que va a ir de la mano durante cierto tiempo, va a ir de la mano de la necesidad, va a ir de la mano de cuestiones tan básicas como esto, de tener que estar pagando pipas extras de agua en el medio de la Ciudad de México. Claro. Y con el tiempo, poco a poco, esa conciencia se va a transformar necesariamente. Se van a transformar en las industrias y confío también de que haya un movimiento empresarial de eficiencia a través de la necesidad de mejorar los productos, ¿no? Porque a medida que las grandes empresas, por ejemplo, que son las primeras en tomar conciencia de cuánto gastaban en agua y cuánto tenían que reponer y demás, bueno, ya están trabajando, ya están haciendo algo, ¿no? Entonces, eso va generando movimientos, ¿no? Que de a poco van a permear en los gobiernos, que de a poco van a permear en las comunidades, que de a poco van a permear en las escuelas técnicas agrarias para que los productores mejoren su eficiencia, ¿no? Entonces, yo veo ahí un movimiento de esperanza, ¿no? Que creo que se va a empezar a tomar una conciencia colectiva cada vez más grande, que tiene desafíos enormes, ¿no? Ustedes saben, bueno, la cantidad de agua que hace falta para, por ejemplo, lo que es, no sé, todo lo que es el blockchain o la economía del Bitcoin. Bueno, y eso yo necesito una cantidad de agua para enfriar máquinas y demás, que es fenomenal, bueno. Claro. Pero No, bueno, hasta justamente, ese caso, disculpa que te interrumpa ahí, hasta el caso de ChatGPT, ¿no? Que dicen que si le dices gracias o por favor, ¿no? Que no sé cuántos litros de agua consume, ¿no? O sea, que es impresionante eso también. claro, es impresionante, ¿no? Y cada vez, bueno, hay más movimientos globales que se van de alguna forma revelando, de alguna forma poniendo el tema en agenda y de alguna forma comunicando que algo hay que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que de la mano de la necesidad, pero al final eso va a detonar en algo bueno en algún momento, es que se va a tomar conciencia. Te digo, las grandes empresas ya empezaron, eso está derramando a reglamentaciones, no sé, en la Unión Europea, reglamentaciones en Estados Unidos. De a poco los gobiernos van a empezar a generar leyes que generen incentivos también al cuidado. Entonces yo creo que hacia ahí se va moviendo el mundo, ¿no? En México yo creo que estamos un par de pasitos atrás comparado a cómo están los países en Europa en cuanto a Claro, reglamentación, en cuanto a eso, ¿no? Me refiero. En cuanto a lo que se puede hacer desde el gobierno, que es muchísimo también para incentivar un uso distinto, ¿no? Con incentivos también que tienen que ver con la economía y que tienen que ver con la facturación, pero que tienen que ver también con el consumo, pero también con las técnicas que te enseño, ¿no? Porque yo no te puedo demandar que uses menos agua si nunca te lo enseñé, ¿no? Entonces, hay claro. cuestiones que van a tener que derramar de las leyes y los incentivos en facturación, van a tener que derramar a cuestiones de currícula educativa. Bueno, hay distintos temas que se van abriendo y te digo, yo creo que como pasó en Europa, va a empezar a pasar cada vez más en México, incluso se va a profundizar en otros lugares la discusión y yo creo que México también tiene ahí una oportunidad muy grande que es poder tomar la delantera en este tema, ¿no? Digo, es una lástima que el debate venga tan complicado y tan enroscado hace tantos años con el tema de la ley del agua en el Congreso, pero bueno, creo que hay una oportunidad que si también la dirigencia política, la dirigencia de las organizaciones que estamos impulsando estos debates y demás, nos ponemos de acuerdo, bueno, creo que puede tomar la delantera en cuanto por lo menos generar un nuevo marco normativo para intentar entender diferente el problema y diferente la solución. Pues muy bien, Guido, pues muchísimas gracias por esta información que nos acabas de compartir. La verdad es que está súper valiosa, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, para continuar con nuestra entrevista, como te habíamos platicado, ahorita nos vamos a unas preguntas, un poquito más de estilo TikTok, ¿no? Ya que eres mexicano, pues queremos saber, ¿no? Si te gusta eres taco de pastor, taco de suadero, ¿no? No, no es cierto. Pero bueno, pues muy bien, pues vamos a empezar con nuestra dinámica Flash Insight, así que adelante Mitch, si te cedo el micrófono. Pues sí, Ido, son 5 preguntas cortas. Tú puedes responderlas con una palabra o con una frase, o pues si alguna de ellas te trae algún recuerdo y quieres contarnos un poco más, está sentada a tu libertad. Así que, Dale. bueno, comenzamos con la primera. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Las visitas al campo, las visitas a la comunidad, caminar, estar con la gente. La siguiente. Para ti, ¿qué es un agente de cambio o qué características tiene un agente de cambio? Y es alguien que busca el bien común, por sobre todas las cosas, que es alguien que sabe que Mm, tanto el otro y uno puede estar mejor si se hace algo distinto.
es alguien que no baja los brazos, es alguien que es apasionado por lo que hace y que siempre tira para adelante. ¿Qué hábito pequeño ha tenido un gran impacto en tu vida? ¿Qué hábito pequeño? Tomar mate. Excelente. Bien activo, despierto, con ganas de seguir trabajando. Buena sugerencia. ¿Cuál es el consejo que le darías a tu yo del pasado? El yo del pasado mi consejo es seguir buscando no ser Godín. Muy bien. Buenísimo, Guido. ¿Y en qué lugar del mundo te gustaría trabajar? Me encanta trabajar en México, me encanta. Perfecto. Vámonos Guido. con la segunda parte, chava. Muy bien. Guido, ¿un libro o película que nos recomiendes? Las dos torres. Dos Torres. Tanto el libro como la película, y sobre todo leer el final de la película cuando los Ents destruyen esa maquinaria tecnocrática sin agua que era Isengard, y la destruyen con el agua, ¿no? Es una metáfora muy linda del renacimiento del bosque, del renacimiento de la naturaleza, de la fuerza que se impone, ¿no? ¿Un agente de cambio que admires, Guido? El Papa Francisco. Ay, perfecto. Que por ahí, digo, aprovechando porque esta no se me puede escapar, Guido. Sabemos que lo conocías, ¿verdad? Que tenías una relación con él de hace bastantes años, me parece, ¿no? O algo así. Me tocó trabajar muy de cerca con él durante muchos años, sobre todo en los barrios populares en Argentina, y bueno, nos enseñó muchísimo sobre que primero que nada está la atención y la amistad con el otro, ¿no? Eso es lo primero y esa es la base sobre la que uno construye una sociedad mejor, siendo amigo de su hermano y construyendo algo mejor desde lo chiquito hacia lo grande. Excelente, Guido. Gracias por compartir. Y pues bueno, regresando un poquito a las preguntas, ¿qué podcast recomendarías? Aparte de ¿qué otro podcast recomendarías, Guido? Hay uno muy lindo que hacían unas chicas de Fundación Cadena que hacían un podcast en Impacto y llevaron gente muy interesante, plantearon debates muy lindos sobre la relación de los agentes de cambio con las contradicciones de su trabajo en el día a día. Te debo el nombre, pero si lo buscamos ahí por Fundación Cadena, capaz lo encuentran. Y pues bueno, ¿qué último disco escuchaste, Guido? Valle Local, de José González. José González es un cantautor sueco de padres exiliados en la época de la dictadura argentinos. Es fenomenal, es un tipo con las canciones, son las letras muy lindas. La mayoría en inglés, pero tiene un par de canciones en castellano. Y es un tipo, bueno, que está muy también involucrado desde la música, justo en cuidar el balance socioambiental en el mundo. Perfecto, Guido. Y por último, ¿alguna cita o frase que lleves tatuada en el alma? Una cita, y que la única verdad es la realidad. Así que bueno, hay que trabajar sobre la realidad, sobre los problemas concretos que tenemos por delante, tratar de uno generar un aporte, no quedarse siempre en la teoría, no quedarse siempre en la búsqueda, sino trabajar sobre lo que tenemos enfrente y bueno, generar cambios reales, impacto real en este mundo. Perfecto, Guido. Pues muchísimas gracias por estas recomendaciones, por compartir también con nosotros. La verdad es que valoramos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Ha sido un momento muy padre de estar platicando, ¿no? Y sobre este tema que pues creo que a todos nos involucra, nos preocupa, que es el tema del agua, ¿no? Y pues nada, Guido, muchísimas gracias por estar aquí. Nos gustaría que nos dijeras... ya para ir cerrando, ¿dónde podemos encontrar más información de ti o nos quieras compartir algún sitio? Ahora sí que lo que tú gustes. No, primero que nada, muchísimas gracias a ti, Chava, a Mitch y a todo el equipo de producción por darle un espacio a este tema, que bueno, es muy importante y como veníamos conversando, es un mensaje fundamental a amplificar, así que gracias por ser un medio amplificador y que nos acerque tanto a las comunidades en México. Así que muchas gracias Chava, muchas gracias Mitch, gracias a todo el equipo y bueno, si quieren saber más de agua, el tema aguasegura.com, ahí pueden encontrar un poquito más de cómo trabajamos, del enfoque, todo esto que les estuve contando. Y yo no tengo página, no tengo nada, pero bueno, tengo mi LinkedIn, si me buscan con mi nombre, Exacto, ahí me encuentran y por ahí nos ponemos en contacto.
Perfecto, Guido. Muy bien, pues bueno, aquí van a aparecer donde podemos saber un poco más de Guido, de su trabajo. Y pues bueno, Mitch, ¿dónde pueden saber también más de nosotros? ¿Dónde pueden ver los capítulos, las redes sociales? Bueno, Chava, pues ahora sí que estamos en todas partes, en todas las redes sociales. No tienen excusa para no escucharnos, no visitarnos. Nos pueden visitar en el canal de YouTube, que es donde subimos los episodios completos. Estamos como Dimente Impulsores Creativos. También pueden seguirnos en Instagram y en TikTok como Dimente MX o como Dimente en Facebook. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Guido, nuevamente. Ha sido un placer platicar contigo. Esperemos que te encuentres muy bien y pues esperamos pronto también coincidir nuevamente. Así que te mandamos un abrazo, Guido. Seguimos, un abrazo enorme. Gracias.